Buenos días, damos gracias al Señor por esta mañana, bienvenidos a este devocional. Vamos a continuar con nuestro estudio de este tema, ¿qué significa nacer de nuevo? Un saludo para los hermanos y para las personas que nos visitan y nos acompañan, familiares y amigos. Un saludo para todos ustedes y damos gracias al Señor de inicio porque nos permite un nuevo día de vida y salud. Como hacemos cada mañana, te invito para que leamos una porción de los Salmos, oremos y continuemos en este estudio. Entonces, en esta oportunidad quiero pedirte que abras tu Biblia en el Salmo número 1 y vamos a leer los 3 primeros versículos y vamos a orar al Señor. Salmo número 1. Acompáñame ahí en la lectura en tu palabra. Salmo número 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a esta hora de la mañana por este día que nos das, por la vida y la salud con que nos bendices, Señor. Conocemos y reconocemos tu soberanía y la confesamos, Señor, constantemente sobre todo lo creado. Todo está bajo tu control y tú has determinado todas las cosas en el universo porque tú eres el creador y Señor de señores. Todas las cosas existen por tu voluntad, Señor. Las que tú creaste y aquellas que ha permitido, Señor, que nosotros hagamos usando esa sabiduría e inteligencia que tú nos diste y los elementos que has creado. Muchas cosas han sido hechas por el hombre. Tú no las hiciste, Señor, pero tú diste la inteligencia y sabiduría para que se hicieran y lo permitiste. Lo que existe, tú lo creaste por tu voluntad. Y lo que nosotros hemos creado, hemos hecho, es porque tú lo has permitido. Señor, gracias por esa soberanía tuya, buena, santa y perfecta, porque la entendemos a la luz de la Escritura. Perdona nuestros pecados, Señor. Hoy, comienzo de esta semana, de este día, queremos reconocer delante de ti nuestras faltas, nuestras debilidades. Queremos pedirte humildemente, conforme a tu soberanía y voluntad, que nos laves con la sangre del Cordero, tu Hijo amado, para que, si nuestros pecados son rojos como el carmesí, tú, Señor, los dejas como blancas lana, con la sangre del Cordero, Señor. Tú eres grande, poderoso, Señor, y tú determinas todas las cosas. Gracias, mi Dios, a esta hora de la mañana por este tiempo. Pido tu dirección, Señor, que nos acompañes y que tu Espíritu nos dé iluminación y entendimiento de tu palabra, Señor, para poder entenderla, para poder guardarla y para poder obedecerla, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Qué bueno un café a esta hora de la mañana. Permítame cuadro el reloj para que no nos vamos a pasar y seamos precisos en este horario. Muy bien. Vamos a continuar entonces con este estudio y retomando nuestro texto guía, que significa nacer de nuevo, del pastor R.C. Sproul. Estábamos hablando de lo que significa entender la regeneración como el comienzo de esa nueva vida que viene como consecuencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es sinónimo y produce en nosotros automáticamente esa regeneración. Y eso es lo que venimos hablando. Y estábamos tomando esa analogía para comprender lo que le sucede a un bebé, a un niño en el momento del nacimiento, y aplicar esa analogía a este milagro, porque esto es un milagro soberano de Dios, espiritual. Esto es espiritual. Considera los patrones emocionales de los infantes. ¿Te has fijado lo cambiantes que son los niños? Eso es muy notorio, ¿verdad? Un bebé puede estar llorando estrepitosamente, pero si uno le dice esas palabras que usan los padres, ¿no?, para
hablarle al niño y tranquilizarlo, agú, agú, y muchos otros términos así, ¿no? Y con ellos se le llama la atención, y llama su atención hacia algo, de pronto estará riendo, pero a los 10 segundos o un tiempo después, puede estar llorando de nuevo. Las emociones de un niño son así hasta que llega a un punto en que los altos y los bajos no son tan extremos. O sea, estos lazos, estos momentos ya no son tan cortos. Es decir, un niño, un bebé, muy frecuentemente está cambiando de estado de ánimo. Tú puedes ver a un niño contento y en cuestión de 10 segundos, como comenta nuestro hermano, lo ves enojado, a los 5 segundos está llorando, a los 3 segundos de nuevo está riendo como si nada. Eso es algo sorprendente de los niños, ¿no? Pero ese lapso de tiempo de lo que estamos comentando, a medida que crece, a medida que crecemos, porque eso nos pasó a nosotros también, vemos que ya no es tan frecuente. Eso va cambiando, es más, igual. El niño en su primer añito, los primeros, le encantan los juguetes, ¿no? Bueno, hoy en día les encantan los celulares. Hablo de la época, de pronto, de los que estamos en un rango de edad. Nos encantaban los carros, las muñecas, etcétera, y nos entreteníamos jugando con esas cosas. Ya hoy en día se entretienen es con un celular importante. Pero tomemos ese como ejemplo. A medida que vamos avanzando y íbamos creciendo, notamos que fuimos dejando los carros, fuimos dejando las muñecas, fuimos dejando todo ese tipo de juegos que nos entretenían en el primer año, 2 años. Y cuando crecimos, entonces ya eso dejó de interesarnos. Creo que eso es bien notorio, dejó de interesarnos hasta que llegó un momento en nuestra vida que ya quedaron en el armario o quedaron archivados en la sala, en el cuarto de los trebejos, decía mi abuelo, no sé qué término usaba tu abuelo. Y allá quedaron guardados porque nunca jamás volvimos a usar esos elementos que formaron parte de nuestra vida en el comienzo de nuestra vida. Perdón. Asimismo, entonces podemos entender este momento respecto a este milagro sobrenatural del nuevo nacimiento. Se produce el nuevo nacimiento, se produce la regeneración como consecuencia del nuevo nacimiento, de salir de ese estado de muerte a ese estado de vida que da el Señor con el poder de su Espíritu. Entonces, todos esos vicios, costumbres, como le queramos llamar, que teníamos viviendo en ese estado de muerte anterior a, en los primeros épocas de ese momento del nuevo nacimiento, aún están en nosotros en una forma muy candente, es decir, permanente aún. Y comienza nuestra lucha. Entonces empezamos en esos primeros meses, eso es muy relativo y no podemos decir cuánto tiempo dura ese cambio, esa transformación en una persona. No hay una forma, una regla de establecer 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, no. Pero es un hecho que aún después de haber experimentado ese nuevo nacimiento, muchos patrones insanos siguen siendo practicados por la persona, pero entonces entra en ese proceso que produce el Espíritu Santo de cambio, de concientización, porque eso produce el Espíritu Santo. Convencer es que crea conciencia en nosotros, en la persona, de todas esas cosas que no son conforme a la palabra de Dios para nuestras vidas, y empezamos nuestra lucha, porque recordamos, es un hecho, cómo nos gustaba esas cosas, ¿no? ¿Y qué cosas son? Hermanos, recuerde que hay un listado de cosas que no son conforme a la voluntad de Dios,
en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, reitero, lee todo el capítulo 5 y tú allí encuentras ese listado de cosas. La Escritura le llama los deseos de la carne, pero cuando el Espíritu Santo llega y se ha producido ese nuevo nacimiento, entonces el Espíritu Santo lleva consigo para producir en esa persona los frutos de Él, los frutos del Espíritu. Esos frutos no vienen del hombre, no vienen del corazón del hombre, porque el corazón del hombre estaba muerto, estaba dañado, estaba descompuesto, estaba podrido, como le queramos llamar, y por el poder del Espíritu Santo ha sido revivido, ha sido restaurado. Entonces el Espíritu Santo empieza a producir, a dar de esos frutos que no son del hombre, reitero. Y los frutos de la carne, que eran los que tenía ese corazón dañado, descompuesto, que ahí los ves en Gálatas, disensiones, pleitos, contiendas, etc. Ahí vas a leer ese listado. Empiezan a morir, a desaparecer, a desintegrarse, como le queramos llamar, y el Espíritu entonces empieza a formar esos frutos que vienen de Él. Y se empieza a formar la imagen de Cristo. Porque todos esos frutos del Espíritu Santo que tú lees allí en Gálatas son los frutos que produce el Espíritu Santo, son los frutos que mostró, reveló, vivió Jesucristo y que fueron palpables para todas las personas que estuvieron al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empezamos a parecernos a Jesucristo, empezamos a crecer en ese parecido, en semejanza a Él, por la obra del Espíritu Santo, dando esos frutos en nosotros. Entonces, así como el niño archiva esos juguetes, que tomamos esa analogía, deja de llorar ya con tanta frecuencia, ya el llanto es menos constante, así mismo entonces son todos esos patrones pecaminosos y que condena la palabra del Señor, empiezan a desaparecer en nosotros. Con algunos vamos a tener una lucha más arraigada, más dura, pero hay otros que por el poder del Espíritu Santo los vamos a eliminar fácilmente. Uno de ellos que es muy notorio y que se empieza a notar casi que inmediatamente es el léxico, el hablar. El común denominador de las personas es la vulgaridad para hablar hoy en día. El hombre natural es el común denominador. Pero cuando el Espíritu Santo llega a la persona, notamos que ese léxico, ese modo de hablar empieza a cambiar. Entonces, un cristiano que ha nacido de nuevo, que lleva 3 meses, 4 meses, un tiempito más o menos considerable, ya no es una persona vulgar en su modo de hablar. Ese es, yo digo, por la experiencia que he vivido y que yo mismo experimenté, es tal vez el primero que se empieza a producir en esa persona. Claro, porque ustedes se imaginan alguien que nos diga que es cristiano, que asiste a la iglesia tal, que lleva X tiempo estudiando la palabra, que ora, que le escuchamos y constantemente sea vulgar en su modo de hablar, pues hombre, queda entredicho eso que esa persona está confesando, que dice ser cristiana, porque pues ¿quién le va a creer, como decimos nosotros? Muy bien, creo que me he hecho entender. De la misma manera, en el crecimiento espiritual está la analogía que explica el Dr. Sproul. Solemos tener una tendencia en alza, en la que con el tiempo nuestros altos y bajos se vuelven menos severos. A medida que vamos madurando, nos asentamos en un patrón de espiritualidad más consistente. La persona que ha nacido de nuevo, que está recién llegada a los caminos del Evangelio, necesita, como el bebé, al bebé hay que darle leche. A un bebé recién nacido no le dan una bandeja paisa. Ustedes se imaginan a un bebé dándole una bandeja paisa, pues no se intoxica, ¿verdad? Igual es con lo espiritual. La persona que está recién llegada a los caminos del Señor necesita esa leche espiritual. ¿Y qué es esa leche espiritual? Los conceptos fundamentales, las enseñanzas básicas de la salvación que nos enseña la Escritura, lo que llamamos nosotros la doctrina de la gracia.
entender, saber de quién fue salvo, de qué fue salvo, para qué fue salvo, quién lo salvó y cómo fue que fue salvado. Ese conocimiento básico de estas enseñanzas que acabo de compartir son las que una persona nueva en el Evangelio debe conocer, debe entender, se le debe profundizar en ello. Esto le va a dar cimientos, porque al entender estas doctrinas que te acabo de describir así rápidamente, vamos a entender quiénes éramos nosotros, en qué condición vinimos a este mundo, dónde estábamos y para dónde íbamos. Al entender las doctrinas de la gracia por la obra del Espíritu Santo en nosotros, entonces comprendemos qué fue lo que Dios hizo en nosotros, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Entendemos esa diferencia entonces entre esa vida pasada, antigua, muerta, desordenada, y la nueva vida que hemos recibido y que Dios quiere que crezcamos en abundancia y estemos con Él y caminemos con Él. Eso es a lo que se refiere la Escritura cuando dice que a esa persona nueva hay que darle leche espiritual. Es lo primero que tiene. Mire, yo conozco gente, he tenido la oportunidad de charlar con gente que dicen que lleva X años en el Evangelio, 5 años, 10 años, 15 años, X tiempo. Y cuando uno charla con estas personas y le hace preguntas básicas sobre la salvación, no le saben dar respuesta. Por ejemplo, entender de quién fuimos salvos. Y la respuesta que dan es totalmente distinta a lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? ¿Para qué fuimos salvos? Tampoco lo tienen claro. Y es lo primero que una persona debe saber. O sea, la leche espiritual. La Escritura, por ejemplo, tomando esos 2 ejemplos, la Escritura nos enseña claramente que nosotros fuimos salvos de la ira de Dios. Es decir, Dios nos salvó de Él mismo, porque Él va a derramar su ira y va a condenar y va a juzgar a los hombres. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero muchas personas no han entendido eso y creen que fueron salvos de otras cosas, que fueron salvados para lo que hoy se usa normalmente, para vivir feliz. Y la Escritura nos enseña que fuimos salvados para su gloria, para que le sirvamos a Él y le pertenecemos al Señor, y ahora vivimos es para el Señor, para servirle y honrarle a Él, no para ser felices y para que se terminen los problemas que tenemos aquí en esta vida humana. Y muchos creen eso, y así sucesivamente. Esto es por desconocimiento de la doctrina, de la gracia, de la salvación que están en la Escritura. Entonces, esto es lo que una persona, reitero, nueva, recién nacida en el Evangelio, esta es la leche que debe tomar. Es para que se forme en esa persona esa nueva identidad que el Espíritu Santo le ha dado. Y esa identidad vieja, de esa vida desordenada, muerta, vacía, llena de maldad y de pecado, sea eliminada, sea exterminada. Y simplemente recordemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Por qué nos sacó el Señor? ¿Qué significa entender que Él me amó y por eso hizo lo que ahorita estoy entendiendo? Todo eso se produce en el nuevo nacimiento, y esta analogía que usa el Dr. Sproul para explicar esto, entendiendo la vida de los niños, cómo cambia, cómo se transforma, es muy buena, creo que es muy entendible. El nuevo nacimiento es meramente el punto de partida de ese proceso que continúa hasta que seamos glorificados. No significa esto que entonces va a llegar un momento en donde ya aprendimos todo y ya no necesitamos aprender más nada, no. Comienza un proceso de crecimiento, de madurez, porque constantemente y siempre que estemos aquí, que continuemos con esa vida que Dios nos da aquí, vamos siempre, toda la vida, hasta el último día de nuestras vidas, a aprender, a crecer, a madurar. Y eso va a terminar, sí, cuando muramos y Él nos llame a su presencia, o como dice la Escritura, regrese el Señor Jesucristo, porque estamos esperando su regreso,
y seamos transformados. Hasta ese momento, nosotros vamos a estar en esta escuela de crecimiento, de aprendizaje y de madurez. ¿Y esto por qué? Porque, como lo hemos enseñado, lo recuerdo, estamos en un cuerpo que es corruptible, un cuerpo que aún tiene maldad, porque hemos recibido la gracia de la salvación, el Espíritu Santo para entender esta verdad, pero la carne continúa en nosotros. Muchas cosas de nuestra carne, esos actos pecaminosos serán eliminados, exterminados, pero algunos van a estar allí porque con ellos vamos a aprender a depender de Dios, a buscar de Dios, a comprender mucho más su gracia, como le dijo el Señor al apóstol Pablo. Pablo le pidió que por favor le quitara, parafraseado, ese aguijón de su carne, con lo cual él hacía tal vez cosas que él sabía que odiaba hacer, pero las hacía. Y eso le llevó a entender esa ley que hay dentro de nosotros, que es un misterio que no podemos entender plenamente. ¿Cómo es que dentro de mí mora el santo y me santifica y está dentro de mí? Pero al mismo tiempo hay una ley dentro de mí, como lo dijo Pablo, que produce que yo muchas veces haga esas cosas que sé que no debo hacer y que las odio, pero las hago. Entonces es esa lucha. Y Pablo dice que el Señor escribió, le contestó: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque así aprendemos, repito, a depender del Señor, a confiar en el Señor, a buscarle constantemente. Esa es una de las causas por las cuales entonces los cristianos muchas veces cometemos errores y pecamos. Recuerdo una vez más, ser cristiano no significa volvernos perfectos. Recibir el Espíritu Santo, que es el requisito esencial, como lo dijo el Señor, ese nuevo nacimiento para entrar y ver el reino de Dios, no significa volvernos ahora, ya aquí, perfectos en todas nuestras áreas. No, eso no significa. Por eso, si entendemos esto, es que cuando lleguen esos momentos difíciles, cuando cometemos algún pecado, recordamos estas verdades y eso lo que debe producir en nosotros es ese agradecimiento al Señor, y le pedimos perdón y sentimos esa gracia restauradora en nosotros. Y como le dijo David al Señor muchas veces, el rey David pecó y luchó con su carne, eso conocemos en la historia de David. Y cuando el pecado es muy horrible, digámoslo así, perdón por esa palabra, pero pues la uso, que nos tira al piso y nos humilla porque fue muy horrendo ese pecado. Entonces, claro, de nuestra naturaleza humana, en esa carne que tenemos dentro de nosotros, nos sentimos tan mal, pero tan mal, que creemos que ya el Señor nos ha abandonado, que ya se ha olvidado de nosotros. Es normal llegar a sentir esas cosas por causa de nuestra carne. Y por eso, ya entendemos entonces por qué David escribió varias veces: devuélveme el gozo de la salvación. El Espíritu Santo entonces te levanta, te restaura, te sana esas heridas y te devuelve ese gozo de la comprensión de que la gracia de Dios es mayor que ese pecado que acabas de cometer, y que Él perdona por su gracia, por la sangre del Cordero, ese pecado. Y eso es lo que significan esas palabras cuando las hemos leído en los Salmos y en algunos escritos de David que están en la palabra. Devuélveme el gozo de la salvación, devuélvemelo. Es el sentir, entender, comprender, vivir esa gracia de Dios cada que pasamos por esas pruebas y por esas dificultades. La lucha continúa desde el día del nuevo nacimiento hasta el día en el cielo, cuando alcanzamos la plenitud de la madurez en Cristo. Solamente cuando abandonemos este cuerpo, bien sea por muerte natural, que el Señor nos llame a su presencia, y vamos a abandonar este cuerpo, porque este cuerpo debe volver a la tierra, porque este cuerpo está corruptible, en este cuerpo no podemos pasar la eternidad. O bien sea que llegue el Señor Jesucristo y los que estén vivos en ese momento, como dice la Escritura, sean transformados y Él los tome para sí mismo. Sea por uno de esos dos momentos,
hasta ese día vamos, repito, a luchar. Y cuando eso suceda, la Escritura llama a ese momento la glorificación de su iglesia, de los hijos de Dios. Seremos glorificados. ¿Cuándo? Cuando suceda lo que acabo de explicar. Entonces, en ese momento vamos a recibir ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo perfecto que tuvo Adán y Eva antes de pecar, en el cual eran eternos, iban a ser eternos, un cuerpo que no se enferma, que no tiene todos esos deseos de la carne, porque está conformado de un corazón puro, una mente pura. Y en ese estado podremos pasar la eternidad con el Señor, como lo anuncia las promesas de la Biblia. Entonces, allí sucederá nuestra glorificación. Allí llegaremos a la meta, cruzaremos esa línea final. Eso es llegar a la meta. Logré llegar a la meta. Y el que luche, el que se esfuerce, el que sea valiente, como lo dice la Escritura, confiando en el Espíritu Santo, creyendo, caminando, ¿verdad? Entonces va a llegar a la meta y va a recibir el premio. Esas son las analogías que nos explican muchos de los versículos de la Escritura. Eso significa, eso es lo que significa. Y en ese momento ya nuestra escuela de crecimiento y madurez terminará, porque ya estamos en ese estado de perfección inicial que teníamos antes de pecar en el Edén. Ya no necesitamos crecer y madurar, porque ya estamos en ese estado final al cual Dios nos va a llevar y nos quiere llevar para estar con Él por toda la eternidad. Y los que no gocen, no van a gozar de este favor de Dios, de este regalo de Dios, como lo dice la Escritura, pues recibirán un juicio condenatorio, y la Biblia lo señala en el libro de Apocalipsis. Serán condenados los impíos, los que no se arrepintieron, ¿verdad? Los que no buscaron del Señor y no creyeron en el Señor y no le confesaron a Él y no pidieron perdón por sus pecados, serán condenados y arrojados a ese lugar que describe el libro de Apocalipsis, un lago de fuego y azufre por toda la eternidad, una condenación eterna, y de un lugar horrendo donde no podrán salir nunca jamás por todas las eternidades. Eso es lo que nos enseña la Biblia, y eso es lo que significa entender qué produce el nuevo nacimiento, qué significa y por qué. Qué bonito es entender esta verdad, vivir esta verdad, creer esta verdad y, hombre, pues compartir esta verdad con las personas que nosotros anhelamos que también el Espíritu Santo les dé entendimiento, porque estas verdades solamente se entienden por la obra soberana del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a dejar allí y vamos a darle gracias al Señor por este día, y si Dios quiere, mañana continuamos. Te invito para que inclines tu rostro y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora de la mañana por este tiempo que nos permites compartir de la Escritura, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, nos recuerdas esos frutos del Espíritu que da tu Espíritu cuando llega a nuestras vidas, y los frutos de la carne, que es esas cosas pecaminosas que hacíamos cuando estábamos muertos y nos deleitábamos en ella. Algunas todavía las hacemos, pero ya nos causan dolor y luchamos contra ella. Señor, qué bonito entender esto en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, Señor. Gracias te damos por tu palabra y porque nos has abierto los ojos y has producido en nosotros ese nuevo nacimiento para entender estas verdades, para darte las gracias y para procurar esa santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Gracias te doy, Señor, a esta hora de la mañana. Oro por mis hermanos y por nuestros oyentes que han escuchado este tiempo devocional. Guarda nuestros corazones, Señor, nuestras vidas para tu gloria, y ayúdanos y enséñanos a agradarte a ti, Señor, para que vivamos para ti, para darte la gloria a ti. Encomiendo en tus manos este día y esta semana que estamos comenzando. Líbranos, Padre, del mal y del peligro con tu poder y tu gracia. Guárdanos en tu verdad. Guárdanos en tu verdad, Señor. Guárdanos en tu palabra. Danos la provisión para hoy y para esta semana. Tú eres nuestro proveedor y dependemos de ti, mi Señor. ¿A quién más iremos si tú eres nuestro proveedor y tú nos das todas las cosas, Señor? Gracias, Padre,
Y pido tu bendición para terminar entonces este tiempo devocional. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y que la paz de Cristo llene nuestros corazones. Un abrazo para todos ustedes, amigos y hermanos. Dios nos bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.